Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del Antiguo Testamento, buscando a Jesucristo y a su amoroso Padre en el Antiguo Testamento. Esta es la sesión 8. Hemos visto a la vida de Saúl, el primer rey, la transición de jueces a reyes, y hemos visto a el fracaso de Saúl y el principio de el éxito de David. Hemos visto a David y a Goliat, y ahora veamos la experiencia de David en el desierto, empezando con los celos de Saúl. Hay una canción que las mujeres de Israel solían cantar. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esa canción provocó que Saúl se pusiera muy celoso y empezó a perseguir a David. Y ese es el principio de la experiencia de David en el desierto. Y siempre hemos dicho en nuestro rumbo a este punto que el camino al lugar que Dios le ha llamado tiene que pasar por aguas turbulentas. ¿Qué tan bien David va a tratar con las aguas turbulentas? Es la pregunta que tenemos en nuestras mentes. Y en el capítulo 19 empezamos la historia de David siendo perseguido por Saúl. Pero hay un versículo en el capítulo 18 al que quiero traer atención. En el versículo 20 dice que la hija de Saúl, Mical, amaba a David. Y ellos le dijeron a Saúl, y le agradó. Versículo 21, Saúl pensó, yo se la daré para que sea por lazo. Yo creo que él sabía cómo era su hija. Y él pensó que sabía lo que la presencia de su hija ante David le haría a David. Pero no funcionó. Y allí ya estaba expuesta la actitud de Saúl hacia David. En el capítulo 19 hasta el capítulo 31, tenemos la historia de lo que llamamos la experiencia de David en el desierto. Y hay varios elementos de esto. Menciona que él fue a la cueva de Adulam. Ahora, en esa cueva, él se estaba escondiéndose de Saúl y su ejército que lo estaban buscando. Pero dice en ese contexto que mucha gente vino a él para unírsele como guerreros, aparte de sus soldados y su ejército. Entre ellos había mucha gente que estaba afligida. Ellos eran gente que tenían deudas y estaban en problemas, pero David tenía la habilidad de juntarlos y hacerlos un ejército muy efectivo. Ahora, en el capítulo 23, tenemos una palabra de Dios para David. Y lo que estamos buscando es la respuesta de David para la palabra de Dios. Dice, David consultó a Jehová, y Jehová le respondió, levántate, desciende a Keila. Ahora David fue allá, y había unos espías que le dijeron a Saúl dónde estaba David. Ahora, al ver al versículo 11, él sabía que Saúl venía. Él pudo haber dicho, necesitamos salir de aquí, Saúl viene, pero él consultó al Señor. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? 2 preguntas, ¿vendrá Saúl? Y si él viene, ¿me entregará la gente en sus manos? Y Jehová contestó la pregunta, Saúl va a descender. Y por supuesto, la pregunta de David es, bien, ¿debo permanecer o debo partir? Mire, nosotros pensaríamos, bueno, si Saúl viene necesitamos irnos. La gente me entregará en sus manos, necesitamos irnos. Pero David espera por la siguiente parte de la palabra. David dijo, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y Jehová dijo, sí, ellos os entregarán. Y David oyó del Señor esta advertencia y pudo partir. Y nuestro punto es que David está viviendo su vida en el desierto, oyendo la voz de Dios. Ahora, esto es opuesto a la forma como el pueblo de Israel en general se estaban comportando en su experiencia por el desierto. Ellos continuamente se rebelaban contra el Señor, desafiando a la autoridad del hombre que Dios había colocado sobre ellos.
y continuamente retrocediendo y haciendo lo que querían hacer. Pero David vive su vida como un hombre de integridad, quien solo actúa de acuerdo a lo que el Señor le dirige para hacer. Ahora, al leer la historia de la vida de David, usted verá una y otra vez a David consultando al Señor: ¿debo ir? ¿Debo permanecer? ¿Debo ir a esta batalla? ¿Debo hacer esto o lo otro? Y él básicamente vive su vida como el hombre que Dios creó y quiso que fuera la humanidad. Y eso es aquellos que oyen la voz del Señor y responden a su voz. Y esa es la base de lo que queremos ver en el peregrinar por el desierto. Ahora, hay un par de historias que ilustran esto. David pudo haber pensado: bueno, Dios me ha ungido como rey y me voy a deshacer de Saúl. Yo puedo hacer esto, deshacerme de Saúl y tomar el reino, porque Dios me dio el reino. Dios me ungió como rey y tengo el derecho de proseguir y tomarlo. Pero eso sería hacer la obra de Dios de la manera del hombre. Esa es la forma que Saúl había ejercido la autoridad que Dios le dio. Pero David no. Hay 2 ocasiones donde él pudo haber matado a Saúl. David estaba escondido en una cueva, y Saúl llegó con su ejército. No pueden encontrar a David. Por supuesto, dentro de la cueva está oscuro. Y Saúl también entró en la misma cueva para descansar, relajarse. Y David cortó la orilla de su manto. Y cuando Saúl regresó al campamento, David salió y dijo: mira lo que tengo. Corté la orilla de tu manto. Pude haberte matado, Saúl. Esto prueba que no estoy tras de ti y tú me persigues sin causa. Esa es la primera historia. La segunda historia: Saúl y su ejército se juntaron y acamparon, y David se dio cuenta dónde estaban. Y en la noche, David entró en el campamento y tomó la lanza de Saúl y la vasija de agua. Él pudo haberlo matado con la lanza. Y él se fue del campamento y después llamó a Saúl. Saúl, yo tengo tu lanza. Yo tengo tu vasija de agua. Pude haberte matado. Yo no te persigo. Yo no soy tu enemigo. Y Saúl se arrepintió de nuevo. Pero él no cambió. Al menos verbalmente se arrepintió. Él no cambió el hecho de que él como quiera perseguía a David. Ahora, David pudo haber matado a Saúl y haber tomado el trono, y todos hubieran pensado: sí, eso es lo que debe hacer, porque Dios te hizo rey. Y puesto que Dios te hizo rey, tú tienes el derecho de hacer las cosas a tu manera. Por supuesto, David comprobó a ser el hombre tras el corazón de Dios, como lo descubriremos. Ahora, lo siguiente es la muerte de Saúl, lo cual es la última parte del libro de Primera de Samuel. La muerte de Saúl fue interesante. Fue a la batalla y él le pidió a uno de su gente que se vistiera como el rey, porque él sabía que el ejército, ellos saben que si matan al rey, ellos derrotan al ejército, y ellos empiezan a seguir al hombre vestido como el rey. Y cuando se dan cuenta que no es el rey, se detienen. Pero un hombre, por casualidad, pone una flecha en su arco y la dispara en el aire, no apuntando a nadie, y esta flecha trajo la muerte a Saúl. La obra soberana de Dios trajo muerte al hombre, que no estaba guiando al pueblo de la forma que Dios quería que los guiara. Y ese es el final de la vida de Saúl, y abrimos Segunda de Samuel en este punto. Segunda de Samuel básicamente es la vida y obra de David. Primera de Samuel es la transición de los jueces. Dios ungió a un hombre para que los guiara en batalla. El último de los jueces y el principio de el reinado, el primer rey siendo Saúl, un reino muy bueno. Y el segundo rey siendo David, un hombre escogido y ungido por Dios. Y está este principio que ya hemos visto antes. Vino el primogénito, fue rechazado. Abel fue aceptado. Y aquí tenemos la misma cosa. Jacob y Esaú. Jacob el segundo al nacer fue escogido, y el primero fue rechazado. Y aquí el primer rey es rechazado y el segundo rey es aceptado. Esto de primero y segundo es parte del tema completo que encontramos en el Nuevo Testamento, el primer Adán y el segundo Adán.
El primer Adán es rechazado, el segundo Adán es aceptado y por supuesto el segundo Adán es Jesucristo mismo. Y ese es el tema que encontramos en el Antiguo Testamento. En varias formas. De hecho, en varios de los sacrificios, ellos echaban suerte para decidir cuál de los animales o aves es dedicado a Dios. Y el escogido es matado y al otro, al rechazado, se le es permitido vivir. Mire, Abel fue matado y a Caín se le permitió partir a vivir y vivir con la presencia de Dios. Muy interesante fenómeno en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo fue matado para que nosotros podamos vivir. Y ese principio está en todas partes de los estudios del Antiguo Testamento. Ahora, al continuar, encontramos en los capítulos 1 al 6, primero que nada, el capítulo 1 es una canción y un recuento de cosas. En el capítulo 2, él es ungido como rey de Judá. Ahora, él es de la tribu de Judá y su propia gente lo acepta como rey. Pero la gente de Israel, quienes después se convertirán en el reino del norte de Israel, ellos aún no aceptaban a David porque ya había rivalidad entre Israel y Judá. Y después, cuando lleguemos a esa división del reino, esa división empezó mucho antes. De hecho, si usted solo mira al diagrama que les proveímos, la línea que baja desde el principio, si usted recuerda, es la caída del hombre. Y después la línea que va es el desarrollo histórico. Tuvimos el diluvio, tuvimos la torre de Babel, y después Abraham e Isaac, y Jacob es escogido. Y después tenemos dos líneas que van ahí, y la línea de arriba representa el pueblo escogido, y la línea de abajo es las naciones, los amorreos, filisteos, etc. Y hay un pequeño vado en el diagrama, y ese pequeño vado es el cautiverio de Egipto. Y salen de ese cautiverio y van al monte Sinaí. Y después, cuando ellos pasan por el desierto y al final llegan a la tierra, tenemos el periodo de los jueces, pero el subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar del diagrama es el periodo de los jueces, donde son buenos y son malos, son buenos y son malos. Dios los salva y ellos se vuelven malos. Dios los castiga o manda enemigos en contra de ellos y se hacen buenos, y es subir y bajar, subir y bajar. Ahora, estamos más allá de este punto en los reyes. Tenemos a Saúl, el primer rey, y David, el segundo rey. Y vamos hacia esa división entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y eso le ayudará a ver cómo estamos siguiendo el diagrama al pasar a través del estudio del Antiguo Testamento. Y él fue escogido para ser rey sobre Judá. Y hubo batallas entre él mismo como rey. Y los líderes del ejército del reino del norte, lo que después se convirtió el reino del norte, y por supuesto, yo pienso que el líder de ese reino empezó a reconocer que David va a ganar la batalla y básicamente él dio vuelta y se unió a David y como resultado, David entonces se convirtió en el rey de toda Judá e Israel. Pero esta división no sanó. De hecho, es esta división que explota cuando Salomón muere y veremos esto más tarde. Y David básicamente había conquistado la tierra. Él continúa conquistando la tierra y él se ha convertido en rey sobre Judá y rey sobre Israel. Ahora el capítulo 7. David dice, mira, ahora yo habito en una casa construida para un rey. Y Dios tiene que habitar, él ni siquiera tiene un lugar. Y yo quiero construir una casa para Dios. Y Natán, el profeta, mire esto. Natán, el profeta, dijo a David, haz lo que está en tu corazón. Pero cuando él se retiró, Dios dijo, regresa y dile que no. Ahora, eso es interesante, que el profeta de Dios, su primera respuesta fue para afirmar al rey en su deseo. Dios tuvo que corregirlo. Mire, solo porque un hombre es un profeta de Dios no significa que él lo hace todo correcto. Simplemente significa que él oye cuando Dios habla. Él no esperó a que Dios hablara la primera vez.
Oír la voz de Dios es importante, no solo para líderes, pero también para profetas. Muchos profetas hablan lo que ellos sienten en vez de lo que Dios está diciendo. Y eso es importante al principio del capítulo 7. Y lo que el Señor dijo en el capítulo 7 es que Dios dijo, quiero construirte una casa. Ahora, la palabra casa puede significar una estructura, un edificio donde usted viva, y también puede significar una dinastía, la casa de David. Eso no significa la casa donde vivía David. Eso es todos los hijos de David que se volvieron reyes. Esa es la dinastía de David. Y la casa de... Yo voy a construirte una casa. Ahora, veamos al texto. Él dijo en el versículo 8, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe. Note que Dios no lo llamó un rey. Para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Dios es el rey. David es el príncipe, aunque el pueblo le llama rey. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y te he dado nombre grande. Y él continúa. Veamos el versículo 11, la mitad del versículo 11, donde Dios dice, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, eso es claramente una profecía mesiánica. De las entrañas de David, del cuerpo de David, un hijo surgirá quien construirá una casa a Dios, y esa es la iglesia. Y su reino reinará por siempre. Pero la siguiente frase, como que cambia nuestra actitud de lo que está sucediendo aquí. Ahora, lo que estamos por leer no niega que esto es una profecía mesiánica, pero trae algún ajustamiento a la forma que necesitamos pensar acerca de esto. La siguiente frase dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, eso es claramente Jesucristo, pero esta frase siguiente, y si él hiciere mal, yo le castigaré. Jesús nunca hizo mal. ¿De qué se trata esto? Y es en este punto cuando llamamos la atención a la idea de cuando una palabra profética se habla, muy seguido tiene dos niveles de significado. Más tarde descubriremos un tercero. Pero los dos niveles que vemos aquí, número uno es el contemporáneo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a la situación específica de David y sus hijos inmediatos? Yo voy a afirmar su reino, y si él hiciere mal, yo voy a tener que tratar con él. Y está ese nivel contemporáneo, pero también está ese nivel mesiánico, y usted tiene que hacer a un lado la parte acerca de hacer el mal, porque Jesús nunca hizo eso. Si él hubiera hecho eso, él no hubiera podido ser el sacrificio por nosotros. Tiene que ser un cordero sin mancha. Y los dos niveles de profecía son muy importantes. Y es importante notar que cuando usted está leyendo una palabra profética, puede tener un significado contemporáneo, que es diferente del significado que tiene refiriéndose finalmente al Mesías y después en lo que llamamos escatón, el tiempo final. Y hablaremos brevemente acerca de eso después. Cuando él haga el mal, yo traeré disciplina a su vida. Y esa es la historia de la construcción de la casa de Dios. Dios no va a permitir que David construya la casa. Ahora, en otro texto dice, a David no se le permitió construir la casa porque él tenía sangre en sus manos. Ahora, esa no es sangre derramada en la guerra. Esa es la sangre del esposo de Betsabé, porque eso fue asesinato. Y su sangre está en sus manos. Ese es un asunto que tomaría tiempo en desarrollar. Y veamos la situación de lo que realmente le sucede a David. Al ver a los capítulos 8 al 24, tenemos los últimos años de David. Él continúa conquistando, hasta que finalmente él conquista toda la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Y cuando él muere y entrega el reino a su hijo Salomón, Salomón no tendrá que pelear estas batallas.
Su padre ha peleado las batallas por él, y el reino está seguro en todas las fronteras. Pero mientras tanto, durante este periodo de tiempo, David estaba en el terrado de su palacio y estaba una casa abajo donde él podía ver, obviamente sobre las paredes porque su edificio es más alto, y estaba esta mujer bañándose en su traspatio. Ahora tengo una pregunta. Yo pienso que Betsabé estaba consciente del terrado y de la presencia del rey. Eso no da excusa a David, pero como que nos ayuda a ver la dinámica de lo que está pasando aquí. Su esposo se había ido. Él estaba en la guerra. Y David la invita a que venga. Y el resultado de esa invitación es ella se embaraza. Y David, para cubrir su pecado, envía un mensaje para su esposo Urías para que venga, pero él rehúsa entrar en su casa, siendo un muy fiel guerrero. Los otros amigos están en la guerra y yo no voy a tomar ventaja de esto. Y David dice voy a tener que matarlo, y él envía instrucciones. Y David hace que maten a Urías en la batalla para que no parezca que él hizo eso. Y él encubre su pecado por un tiempo. Por un tiempo, él no admitía eso. Ahora, en este momento veremos un par de salmos. Salmo 32, donde David pronuncia una bendición a esos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Quiero usar ese salmo en particular, esa declaración en el Salmo 32, para traer la atención al hecho que en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados estaba disponible y no estaba necesariamente atado al sacrificio, a la sangre de toros y cabras. Estaba atado a la misericordia de Dios y el arrepentimiento del hombre, porque en ese salmo él continúa diciendo, yo estaba teniendo problemas internos y aún desarrollando problemas físicos difíciles, porque estaba suprimiendo mi culpa. Pero cuando confesé abiertamente mi pecado, Dios me liberó de eso. Y después él dice, renueva en mí dame un espíritu nuevo, etc. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y esos son los salmos. Y después, a través de Betsabé tenemos a Salomón el rey, que le sigue a David. Ahora, el capítulo 46. Antes de ir allí, el arrepentimiento de David, la historia que sigue eso es, todos los hijos de David causaron problemas. Uno de sus hijos realmente viola a una de sus medias hermanas, y después otro hijo lo mata, y hay todos estos problemas. Los problemas vinieron a la casa de David por su pecado con Betsabé. Pero David todavía era rey, y él es llamado un hombre tras el propio corazón de Dios, no porque él jamás hizo algo malo, pero porque cuando la maldad era expuesta, él confesaba su pecado, y recibía perdón y limpieza. Eso estaba disponible en el Antiguo Testamento, no es meramente disponible en el Nuevo, como algunos creen. David sabía que sus pecados eran perdonados. Ahora, nos vamos a los últimos días, y yo quiero ver al Salmo 40, brevemente, Salmo 40. Versículos 6 y 8. Ahora, hemos mencionado Salmo 32, mencioné el otro Salmo, Salmo 51, el cual también es un salmo de confesión de pecados. Y quiero juntar un par de cosas de los salmos para mostrar la experiencia personal de David de la presencia de Dios en su vida. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora esto es muy similar a lo que Samuel dijo a Saúl. Dios no se deleita en sacrificios y ofrendas como Él se deleita en obedecer su voz. Pero tú me has dado un oído abierto, es lo que mi texto dice. La versión Reina Valera dice has abierto mis oídos. En otras palabras, tú me has dado la habilidad de oír y responder a tu voz. Holocausto y expiación no has demandado. Leí eso una vez y pensé, ¿qué quiere decir? Dios demandó eso. Vaya y lea el libro de Levítico. Las demandas están allí. Vamos a tratar ese asunto cuando lleguemos al tiempo del final del
el reino del sur, el tiempo de Jeremías, veremos eso. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa fue la declaración de David. También está en la boca de Jesucristo, en el libro de Hebreos. Y ese es su entendimiento, que Dios no se deleita en sacrificios, en lo que se deleita es en oír su voz. Ahora vamos al Salmo 51, donde él está diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es en el versículo 9. Versículo 10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, al cual nos referimos anteriormente. Ahora en el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Mire, aparentemente David nunca ofreció un sacrificio para tratar con su pecado con Betsabé. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría si lo quisieras, pero no estaría satisfecho con holocausto. ¿Qué realmente quiere Dios? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Y también creo que está en el Salmo 40, donde él dice, el sacrificio que es agradable a Dios es alabanza y agradecimiento. Ahora, solo una palabra rápidamente acerca de la palabra hebrea, sacrificio. Entendemos sacrificio, usted mata al animal, usted derrama su sangre. Pero la palabra hebrea para sacrificio está conectada con la palabra acercarse. Los sacrificios eran lo que nosotros llamaríamos la cosa acercada, la cosa que usted usa para acercarse a Dios. Es por este medio que me acerco a Dios. Ahora, en el lenguaje del tabernáculo, usted pasa por la primera puerta y usted entra y está el altar del holocausto. Y usted sacrifica para acercarse a Dios. Después está el lavatorio. Se pone la vestimenta y entra al lugar santo, acercándose. Y no puede acercarse sin el sacrificio. Pero la palabra sacrificio no implica necesariamente matar a un animal. Sacrificio. Cuando yo digo, oh, gracias Dios, gracias Señor, gracias, gracias, si eso realmente surge de un corazón de gratitud, eso es un acercamiento a Dios. Gloria al Señor, mire lo que Él acaba de hacer. Mire, esa es una forma de usar alabanza y agradecimiento para acercarse a Dios. ¿Qué realmente quiere Dios? Él quiere una relación. Él quiere que nos unamos a Él para que el hecho de que Él está con nosotros pueda ser manifestado. Mire, Él nunca lo deja y Él nunca lo abandona. Pero para que su presencia sea manifestada, debemos acercarnos a aquel que ya está presente para nosotros. Y en ese acercamiento, entonces entramos en ese lugar donde nuestra vida puede realmente reflejar la gloria de Dios y otros pueden ver la forma de Dios al vernos a nosotros y nuestro comportamiento, si ellos tienen ojos para ver. Ahora, hay un problema. Porque aún Jesucristo, Él vivió su vida en esta forma, haciendo solamente lo que Él vio a su Padre hacer, enseñando solamente lo que oyó a su Padre decir, y respondiendo solamente en la forma que Él sintió que su Padre respondía. Él vivió su vida de esta forma, y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Él podría decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me han oído enseñar, han oído al Padre enseñar. Si me han visto hacer un milagro, han visto al Padre hacer un milagro. Si me han visto tener compasión, han visto la compasión del Padre. Ahora, somos llamados, y esto no es algo simplemente nuevo en el Antiguo Testamento, lo cual es nuestro punto mayor aquí. El hombre es llamado a reflejar la imagen de la gloria de Dios por la forma en que se comportan el uno hacia el otro, y de la forma como se comportan y caminan en el mundo. Ahora, para hacer eso, debemos acercarnos al que ya se ha acercado a nosotros. Yo no estoy esperando a que Dios se manifieste. Dios ya se manifestó. Lo que estoy esperando, lo que Dios está esperando es que yo me manifieste a Él, quien ya se ha manifestado a mí. Y esta es la vida de David y la importancia que vemos en su vida siguiendo en pos de Dios, la forma en que tomó el reino, al permitir que Dios tomara el reino con Él y para Él.
Y tenemos los días finales de David. Y al final de esto, alabanza y agradecimiento. Es adoración verdadera. Y aquí tengo la declaración que este es el principio de la poesía hebrea. Antes de este tiempo, la música no realmente es parte de la nación de Israel. Y no estoy sugiriendo que no había instrumentos de música y no se tocaban. Pero si usted vea los sacrificios y las ofrendas, el libro de Levítico y la adoración en el templo, la única música que ve es el toquido del cuerno del carnero. Y eso realmente no es música, porque un cuerno de carnero es solo un anuncio. Hay un sonido ahí, lo cual es muy importante, y la importancia del sonido es algo que realmente necesitamos aplicar para empezar a usar el sonido en una forma correcta, para que la gloria de Dios sea invitada a que se presente en una forma manifiesta. Entonces, alabanza y agradecimiento, la forma personal de adorar de David, la cual probablemente aprendió allá con las ovejas, nadie allá alrededor, y él, siendo rechazado por su padre y su madre, empezó solo a adorar a Dios. Y él aprendió como niño pastor que cuando usted adora, usted se acerca a Dios, quien ya se ha acercado a usted. Y él escribió algunos de estos salmos probablemente de niño, pero aún más tarde, en su tiempo en el desierto, hay muchos de los salmos que fueron escritos en ese tiempo. Y la música llega. La música, cantos y salmos llegan a la nación de Israel a través del hombre David. Y así David es importante, no solo porque él es quien se volvió el rey, quien modela cómo podría funcionar un reinado, debería funcionar y debe funcionar. Pero aunque él falló, Dios redimió lo que él había hecho, porque él sabía cómo acercarse a Dios con un sacrificio de alabanza, agradecimiento y podríamos añadir arrepentimiento como una forma de acercarse a Dios. Y Padre Dios, le agradecemos por esta revelación de que usted ya se nos ha acercado. Está aquí. No tenemos que esperar a que se presente. Está aquí. Usted nunca nos deja, nunca nos desampara. Pero, Señor, necesitamos presentarnos para usted. Enséñenos a acercarnos con alabanza, con agradecimiento, y en algunas situaciones sabemos necesitamos arrepentirnos, y nuestra alabanza y agradecimiento serán por el perdón de pecado y la limpieza de maldad. Y podemos venir de nuevo a su presencia y disfrutar el compañerismo dulce e íntimo para el cual nos creó, para que lo experimentemos. Y de allí poder manifestar su presencia hacia el mundo y al ambiente que nos rodee en el cual vivimos. Y le agradecemos y pedimos su ayuda al movernos hacia esto. En el nombre de Jesús. Amén.